esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo donde quiera que vayas. Señor Jesús, en esta noche, Padre, vengo delante de ti nuevamente, Señor, pidiéndote, Espíritu Santo, que sea usted obrando, Señor Padre, que pueda entregar, Señor, lo que ha puesto sobre mi vida, Señor, para tu pueblo. Señor Jesús, te aclamo en esta hora, Señor, que tú seas, Señor, haciéndote sentir como desde el principio, Padre. Creemos en el nombre de Jesús, Señor, que tú has establecido, Padre Santo, una palabra de vida, Señor, para nuestros huesos, para nuestro aliento, para nuestra alma, Señor. Y ahora yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, dándonos la agilidad, Señor, dándonos la facilidad, Señor, de entender tu palabra, Señor Padre. Señor, atesorar lo que tú quieras poner, Señor, en esta noche. Te doy gracias, Espíritu Santo, te doy honra y alabanza solamente a ti, Señor. Gracias, puede sentarse. Si podemos ver del principio, la palabra de Dios dice que escuche lo que Dios le manda decir. Y hay una diferencia entre el oír y el escuchar. Estaba buscando en el diccionario Real Académica Española, especifica que escuchar significa prestar atención al que oye. A veces como padres o a veces estamos hablando con una persona y le decimos, pero yo quiero que usted me escuche, no que me oiga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la sensibilidad de escuchar, algo va a suceder en nosotros. O nosotros vamos a alguien, a nuestros hijos, le estoy diciendo, ahora bien, míreme, escúcheme lo que le quiero decir. Y aquí podemos ver de que Dios le dice a Josué, escucha lo que te mando. No le dijo oiga, no le dijo mire, le dijo escucha lo que yo te mando. Gloria al Señor. Sin embargo, el oír se define como percibir con el oído los sonidos. Son dos tipos de diferente al oír y el escuchar. Pero Dios manda a que nosotros escuchemos lo que el Padre quiere hablar, porque un buen receptor va a escuchar lo que Dios habla por medio de su palabra. Dios manda a Josué que escuche las instrucciones para no pasar por alto cada detalle que se le había entregado o se le entregará. Hoy en día el tema es de la mano con el propósito de Dios. Ir de la mano con aquel propósito que Dios ha hablado. Hoy en día es un punto muy importante donde meditaba en el Señor la diferencia de ir de la mano con el propósito del Señor a diferencia de ir de la mano con mis propósitos personales, que hay mucha diferencia. Cuando nosotros aprendemos a caminar en el propósito del Señor, a decirle al Señor de que Él tome nuestra vida para que se cumplan los sueños de Él, es muy diferente a decir, bueno, yo voy a cumplir mis sueños, yo voy a alcanzar lo que yo quiero alcanzar, y dejamos a Dios debajo de nosotros. Pero cuando nosotros venimos como Josué, que le dice, escucha que te mando, él tenía algo encomendado de parte del Señor, por lo cual él iba a ser valiente, por lo cual él iba a seguir instrucciones que Dios le iba a dar. ¿A cuántos Dios les ha dado instrucciones aquí? ¿A cuántos Dios les ha hablado y les ha dicho, esto es lo que yo quiero para ti? Esto es lo que he definido y destinado para ti. A veces nosotros pensamos de que la palabra cae en algo hueco que no va a suceder. Pero cuando cae en algo hueco pasa cuando nosotros solo lo oímos, pero no lo escuchamos. Cuando nosotros escuchamos las instrucciones, algo tiene que suceder en nuestra vida que va a cambiar todo el entorno de donde nosotros estemos. ¿Cuántos escuchan al Padre? Gloria al Señor. El seguir el propósito del Señor trae alegría a nuestra vida. Y hoy quiero recordarte que cada vez que decides escuchar las instrucciones del Padre, cosas grandes tendrán que acontecer en tu vida, cambios tendrán que venir en ti, porque el Padre con lo primero que comenzará en ti será para prepararte cuando ese rocío de gloria caiga en tu casa.
Muchas veces dicen, ay, ¿por qué solo a mí me llegan los ataques? ¿Por qué solo yo tengo esa lucha? ¿Por qué solo yo tengo que batallar con ciertas cosas? Mi esposo, mi esposa durmiendo, mis hijos no lo sienten, solo yo. Es porque algo Dios quiere hacer allí, que en medio del propósito, en medio del desafío, tú te levantes para cuando Dios trate contigo. De repente el Señor va a venir y va a pasar un rocío en tu casa, y cuando vengas a sentir, tú vas a estar preparado a lo que el Padre tenga para su casa. Usted va a estar preparado a lo que Dios traiga para su casa. ¿Por qué? Porque hubo una alma valiente, hubo un hombre y una mujer valiente que decidieron escuchar lo que el Padre tenía preparado. Pero hay dos cosas muy distintas hoy en día. Queremos ver el proceso en el vecino, queremos ver el proceso en alguien más, queremos ver que el otro le va mal, pero a nosotros queremos sentirnos cómodos. Y Dios no nos ha mandado a estar cómodos, porque cada desafío que venga en nuestra vida, algo va a tener que acontecer, algo nos va a tener que enseñar, algo nos va a tener que incomodar, algo nos va a tener que dar, enseñar el Padre. Pero cuando nosotros atendemos esa voz, bendito Dios. Como punto número 1, Dios manda que nos esforcemos. ¿Qué es la palabra esforzarse? Confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. En el caso de Josué, él no tenía todas las respuestas para los desafíos que tenía delante de él, pero se le aconsejó seguir adelante de cualquier modo, actuando con su fe. De una o de otra forma, Josué tenía que seguir adelante. Josué tenía que enfrentarse con desafío y creer de que la fe que tenía era la que le iba a llevar al propósito del Señor. Muchas veces vamos a menguar, muchas veces vamos a creer que no tenemos la fuerza del Señor. Pero cuando nosotros nos agarramos con la poca fe que tenemos en el Padre, algo tiene que suceder, porque en que sea, dice la palabra de Dios, que tenga fe como un granito de mostaza, algo va a suceder. Esa montaña se moverá. Eso que está impidiendo que tú tengas la libertad, que tengas aquello que el Padre ha dicho, se va a mover. ¿Por qué? Porque el poco de fe que tengas va a hacer que te fuerce. Aunque no haya fuerza, aunque no haya cómo levantarte, pero ese poco de fe que tengas sobre tus manos, sobre tus lomos, te va a hacer llegar a avanzar a donde Dios quiere que hagas, y lo que Dios quiere que tú emprendas en el Señor. Así hoy en día debemos de poner al Señor como nuestra fortaleza. Que en cada paso que demos, tal vez no sepas lo que en el camino te espera, o nunca pensaste que algo cambiara durante camináramos en el Señor. Eso es como cuando una mujer pare un hijo, y al principio se siente que uno llora de alegría, uno llora de sentimiento, uno llora porque uno quiere ver que hasta se le olvida el dolor de parto. Pero de repente el niño va creciendo, vamos viendo que va agarrando su carácter, vamos viendo que va agarrando su identidad, vamos viendo que va agarrando su forma de ser, vamos viendo que al uno le gustó el rojo, al otro le gustó el azul, pero usted se va dando cuenta de quién es esa persona, y de repente dice, pero ¿en qué me equivoqué como padre? ¿En qué me equivoqué como madre? ¿Qué fue lo que hice mal para que mi hijo, mi hija respondiera de esta forma o hiciera esto? Yo no se lo he enseñado. Pero ¿qué pasó? Pero de repente te das cuenta que no era lo que tú esperabas en el camino de lo que estaba sucediendo. Yo admiro a muchos papás que dicen, quiero tener 5 hijos, 6 hijos. Yo digo, Dios mío, si es una responsabilidad grande tener hijos, porque en el camino te vas dando cuenta que nada es como te lo imaginabas cuando lo tenías en el vientre. Cuando veías que se movía, te daba una patadita. Cuando te decía, mamá, te amo. El día que tus lágrimas se derramaron cuando lo viste por primera vez. Y así somos en el camino del Señor. Muchas veces nos vamos a enfrentar con cosas que nunca esperamos que las íbamos a enfrentar dentro de una congregación o en el camino del Señor. Tal vez te mintieron y te dijeron que todo iba a ser color de rosas,
que no ibas a llorar, que no ibas a sentir que te defrauden, que no ibas a sentir que alguien te dañara el corazón, que no ibas a sentir que alguien te dijera te amo y de repente no es un te amo, sino que es una emoción. Y tu fe va menguando en el Señor, las fuerzas se van debilitando y empezamos a ver que aquello que Dios había hablado era mentira. Y Josué, yo pienso meditando en esta palabra, que él también tenía desafíos, que tal vez a esos desafíos no habían respuesta, como hoy tú no la tienes en el Señor, que no haya respuesta en lo que estás caminando, pero con lo poco fe que hoy tienes, algo va a tener que suceder. Gloria al Señor. Josué escuchó el consejo de seguir adelante y de cualquier modo actuando con fe. Así hoy en día debemos de poner al Señor como nuestra fortaleza en cada paso que demos. Cosas inexplicables llegarían a ti, pero como Josué entendió el consejo del Señor, así te animo a que tomes tu escudo de fe para derribar todo obstáculo que quiera detener que vayas de la mano con el propósito del Padre. Como punto número 2, Dios manda que seamos valientes. No es tu hermano, no es tu hermana quien te manda que seas valiente. Es Dios quien manda que seas valiente. ¿Qué es la palabra valiente? Que actúa con valor y determinación ante las circunstancias arriesgadas o difíciles. Una persona cuando sabe en la situación que está, cuando sabe que hay situaciones que van a traer consecuencias para bien o para mal, esa persona las enfrenta con un valor, sabiendo de que algo Dios va a hacer en su vida. Y si podemos ver, la palabra del Señor le dice que fuera valiente, que fuera esforzado, que él tuviera ese valor. Por ejemplo, muy valiente y salvo, podemos ver que actúa con valor y determina ante las situaciones arriesgadas o difíciles. Puse 2 ejemplos. Como primer ejemplo, muy valiente y salvó a varias personas en el incendio, que implica y denota valentía. Otro ejemplo, con sus valientes acciones felicitó la victoria en la guerra. La valentía no es la causa del miedo, sino el triunfo sobre el miedo. A veces cuando nos toca enfrentar batallas o ir a la guerra, o nos toca cerrar esos ojos espirituales y empezar a ver lo que Satanás empieza a poner en nuestros ojos espirituales, hay 2 cosas que suceden en el ser humano. Te retrocedes, quieres despertar y no quieres luchar con eso. Te retrocedes y la cobardía no te deja enfrentar el problema, no te deja enfrentar la situación, o tú enfrentas a esa debilidad, aquello que te hace sentir cobarde. Tú dices, bueno, lo enfrento. 2 cosas van a suceder: me derrota o me hace más valiente. Y podemos ver de que muchos soldados, cuando van a la guerra, ellos su mente lo llevan bien psicológicamente, creyendo de que cada cosa, cada persona que está ahí es parte de un dominó, que cada persona que va a la guerra o que se encuentran en la guerra no es un ser humano, sino que es algo que ellos tienen que destruir, porque es el peor enemigo. Y lo van preparando mes con mes, para que ellos psicológicamente vayan viendo al ser humano como el enemigo. Y llega un momento donde el miedo no se apodera de ellos, sino que ellos vencen al miedo cuando van a la batalla. Entonces nosotros, como hijos del Señor, sabiendo que Dios nos dio un mandato de ser valientes, de ser prudentes y de ser fuertes en el Señor, 2 cosas únicas van a suceder.
¿Vas a conquistar el miedo o el miedo te va a conquistar a ti? Podemos mirar de que Josué, Dios le da este mandato: esforzado y ser valiente. Y Dios quiere decirte en esta noche que saques esa valentía en ti. Tal vez te equivocaste, tal vez me equivoqué. Y siempre le he dicho que todo tiene consecuencia para bien o para mal. Pero mi deber como hija de Dios y como ser humano es enfrentar la consecuencia con la cual yo me estoy enfrentando por el resultado de lo que un día yo decidí hacer. ¿Qué voy a hacer en esto? ¿Qué es la valentía? Cuando busco en Google, lo primero que encuentro es la definición de determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Pero luego me voy acerca a la Biblia, a las historias, y voy descubriendo la valentía, no solo en personas seculares, sino en personas que un día le sirvieron a Dios y que fueron parte de la palabra de Dios y que lo son hasta el día de hoy. Y todos lo conocemos, la historia en la Biblia, donde miramos que también hubieron hombres y mujeres valientes. Abraham, al dejar su tierra, él tuvo valentía para obedecerle al Señor. A José, al llegar a Egipto, tuvo valentía para conquistarla. A Moisés, ante el faraón, ante un rey que era malvado, él tuvo esa valentía que aunque era tartamudo, él se enfrentó porque él sabía que el Padre iba a ir con él. A Josué, al cruzar el Jordán, imagínense, el cruzar ese gran río y saber de que usted está al frente y usted no haya ni qué hacer. Pero la valentía del Señor viene y empieza a abrir esos caminos para cruzarlos. A Gedón y sus 300, David ante el gigante Goliat, y muchos más hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron que ser valientes a causa de ir de la mano con el propósito del Señor. Punto número 3: no temamos. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor en nuestra vida? Es el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera daños arriesgosos o peligrosos. Y aquí es donde yo me quiero detener, porque hay dos tipos de temor en la vida. El primer temor es el temor a Jehová, el que te hace no hacer cosas porque amas al Señor, el que te hace hacer cosas, no hacer cosas porque te quiere guardar para el Señor, el que hace que te hagas, que te sometas y te rindas a Él. Y está el temor de que vivimos en el ser humano como personas, aquel sentimiento de inquietud, angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgoso y peligroso. Y yo aquí me quiero detener un poquito, porque aún en mí, sacando el estudio, me enseñaba un poco acerca de esto y le daba muchas respuestas a lo que un día yo pensaba. Y una de esas era que el temor de no lograr lo que el Señor habló, tendemos a huir de lo que te da miedo, y lo primero que Satanás pone en nuestra vida es el temor que no lo vamos a lograr. Muchos corremos del propósito del Señor y muchos corremos de la palabra que el Padre nos ha entregado, porque tenemos miedo de que eso no se cumpla, o si eso se cumple, ¿qué va a pasar con mi vida? Y muchos no han podido resistir y decir, bueno, aquí está el temor, pero aquí está la palabra. ¿Qué tengo que hacer y qué voy a hacer en el Señor? ¿Cuántas veces, sea sincero con su corazón, ha querido huir del propósito y ha tenido miedo enfrentarse al desafío que Dios le pone en ese camino? Un día yo tuve temor, un día yo quise huir también y decir, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y por dónde voy a empezar? Y lo primero que Satanás te manda del dardo es que huyas y que salgas por esa puerta, porque ya lo intentaste 10, 20, 30 veces y nada pasó, y lo quieres volver a intentar pero nada pasa, y ese miedo te gobierna y vuelves a tu viejo estilo de vida creyendo de que ese es el propósito del Señor.
y le temes a aquello que el Padre ha hablado. ¿Y qué dice la palabra? Que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, que solo los valientes arrebatarán esa corona de vida. Y tal vez en esta tierra solo los valientes van a arrebatar lo que el Padre ha hablado y va a darle vida a lo que el Señor ha hablado. Aquel cobarde va a estar huyendo sin ver lo que el Padre ha hablado, y solo va a ver que en el otro lo puede, que el otro lo ha logrado, que el otro sí lo ha alcanzado. Pero usted con el miedo y yo con mi miedo no vamos a poder ver lo que el Padre ha dicho, que Él ha dicho que va a hacer con usted y su casa. Que cuando el rocío de lluvia llegue a su casa, algo va a acontecer y algo se va a tener que mover. Las tinieblas van a tener que retroceder. El espíritu de miedo va a tener que irse. La inseguridad va a tener que irse. ¿Por qué? Porque usted decidió ser valiente, no con su valentía, sino con la valentía del Padre. Oh Espíritu Santo. Oh Rabaisiki Roko Bababasaya. Gloria al Señor. A veces el enemigo domina con dardos. A veces el enemigo va a usar al más cercano para tirar ese miedo en ti. Un día me defraudaron, hoy quiero volverlo a intentar. Y de repente Dios manda al más ungido a decirte: ¿sabes qué pasó? Fulanito, esto y lo otro. Y dices: ¿por qué abrí mi corazón? Pero ¿por qué volví a confiar? Pero ¿qué voy a hacer? Ay, tan mal que me case, hermanito. Y empezamos a darle cabida a lo que Satanás envió por medio de alguien que quizás ni tiene el conocimiento que tú adquiriste en tu proceso. Pero el miedo a no relacionarte, el miedo a no experimentar cosas mejores en el Señor, te hacen retroceder atrás. Y Dios nos manda que seamos fuertes, valientes, y que ese temor no gobierne en nosotros. Su palabra dice que hay que perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Y me refiero, sea con los hijos, sea en el matrimonio, sea en amistades, sea en ministerio. Porque el problema es que cuando nosotros no podemos avanzar, el temor se apodera de nosotros. El temor: mira, no lo vas a lograr. ¿Qué dirán de ti? Mira quién eras. Mira cómo lo harás. Y pensamos a luchar con 1 y 1000 cosas que terminan dominándonos. Si no tienes esa fuerza que es necesaria para enfrentar la situación, cada día tenemos por naturaleza dardos que llegan a nuestra mente. Y usted dirá: pero ¿cuándo eso ya no llegará? Los dardos que Satanás envía va a ser diario y continuamente. Ahora bien, su deber y mi deber es rechazar esos dardos que llegan a nuestra mente, o buscar la forma de cómo resistir mientras esos dardos están allí por minutos, segundos, por días, de cómo resistir y no movernos. Yo visualizaba estos dardos cuando llegan a la mente, de que a veces duran hasta 3 días, 1 semana, 1 mes. Pero yo visualizaba a un hombre o una mujer parado y cerrado sus ojos, y viendo cómo le tiran flechas, lanzas. No sé si usted puede imaginarse ese momento, que ellos estén parados y yo esté desánimo, falta de querer, comprensión, celo, inseguridad, y empiezan esos dardos a querer penetrar a la mente. Pero ellos están firmes creyendo de que ya va a pasar eso y que eso me va a hacer fuerte. Ahora bien, cuando eso pase, yo le garantizo que él y él no van a salir igual de ese lugar.
porque ellos van a descubrir con qué misión Satanás ha llegado. Ellos van a descubrir con qué misión llegó el espíritu de infidelidad, el espíritu de suicidio, el espíritu de menosprecio, el espíritu de fornicación, de adulterio, de lujuria, el espíritu de infidelidad, el espíritu de pornografía, el espíritu de adicción, el espíritu de alcoholismo, el espíritu de deseo de estar con alguien más que no es tu esposo o tu esposa. Cuando esos dardos llegan, el espíritu de salir huyendo de tu casa, de salir huyendo de tu trabajo. Mira, mata a esta persona porque esta persona no vale nada. Mira, haz esto, roba esto, haz esto. Pero cuando tú vienes a ponerte y decir: Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, tú eres mi pronto auxilio, Señor, yo no tengo que darle cabida a lo que el enemigo quiera tirar en mi mente. Yo creo que esto va a pasar porque tu palabra dice que tarde o temprano la lluvia tardía vendrá sobre mi vida. Por lo tanto, dice tu palabra que resistir al diablo y él huirá de mí. Por lo tanto, yo voy a resistir hasta donde pueda. Yo sé que voy a salir vencedor y vencedora, pero dame la fuerza, que aunque yo tenga el temor, no entre a mí, Señor, porque yo quiero vencer. Yo quiero saber cómo vencer este temor y empezar a resistir y descubrir las estrategias de Satanás. Pero cuando le damos cabida al enemigo, nunca vas a descubrir quién eres tú en el Señor. Y últimamente lo he venido diciendo. Satanás siempre me pisoteaba y me pisoteaba. ¿En quién eres tú? Bueno, soy la hija de Ana y de Napoleón. Soy aquella niña, soy esto, lo otro. No, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y dije, ¿quién soy yo? Y empecé: Señor, ¿quién soy yo para ti? No quién dicen que soy yo, sino quién soy yo. Cuando Josué, Dios le mandó y le dijo: esfuérzate, y lo llamó por su nombre. No le dijo: oh, vaya, dígale a Josué que se esfuerce y que sea valiente, que no desmaye, sino que le habló directo a él. Pero sabes a veces por qué no escuchamos esa voz directo a ti, porque esperamos que un profeta, un vaso del Señor, alguien venga a darnos las cualidades que el Padre ha dicho, porque no le creemos al Padre tal como debe de ser, y esperamos que venga un hombre de afuera, que venga alguien a ver nuestras cualidades para poder creer lo que el Señor habló. Pero cuando estás a solas, empieza Satanás a trabajar en tu mente y empieza a ser como esos robots: muévete para allá, muévete para acá, ve aquí, ve allá, como el carrito. Que usted quiere ir a la Winco, ahí va la Winco. Si usted quiere ir al doctor, va al doctor, y usted controla el timón del carro. Y eso es lo que a veces pasa en nuestra vida, que los dardos controlan el timón de nuestra mente, cuando Dios tiene que controlar el timón de nuestra mente. Así que diga: ya no habrá temor en mí, ya no habrá temor en mí, sino que yo voy a tener un espíritu de valentía y de poder. Quiero darte una noticia, que eso siempre irá de la mano con nosotros para crecer, ir adquiriendo un carácter de dominio sobre nosotros. En Efesios, la palabra de Dios, Efesios 16 dice: en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podrás apagar todos los dardos del enemigo encendidos del maligno. El escudo de la fe es el único que te va a ayudar a apagar todo dardo de fuego que Satanás quiere enviar a nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que pueda calmarnos, que pueda apacentar y darnos a conocer con qué podemos pagarlo. Solamente va a ser con el escudo de la fe. Solamente eso nos va a ayudar
apagar todo dardo que el enemigo ponga. Dios sabía que Josué tendría temor en algún momento, y así sabe que en nosotros tendremos momentos de temor. Pero en esos momentos de temor recordemos que Dios nos ha entregado un espíritu de valentía y no de temor, para hacer lo que el Padre ha establecido en nosotros. Usted dirá: yo estoy pequeña en el evangelio, apenas estoy empezando, no entiendo de esto. Pero conforme usted se va capacitando, conforme usted le va pidiendo al Espíritu Santo que le vaya mostrando cada detalle, el Señor lo va a hacer, porque Dios es un Padre fiel y verdadero. Dios es un Padre que Él conoce y da instrucciones. Cuando nosotros decidimos mandar a nuestros hijos a la escuela, no es porque usted ni yo seamos capaces de enseñarle, porque usted le enseña los primeros pasos, usted le enseña a comer, usted le enseña a hablar, usted le enseña a decir papá, mamá, usted le da, todo le enseña al niño desde pequeño. Pero un niño no va recién nacido a la escuela porque no sabe cómo hacerlo, defenderlo. Y así es Dios con nosotros. Dios sabe en qué nivel usted está y yo estoy, y por eso Dios va a poner medio, va a poner personas, va a poner su palabra para que nosotros nos sigamos instruyendo, para ir aprendiendo y adquiriendo conocimiento, no para quedarnos con ese conocimiento, sino para impartirlo a alguien más que lo necesita. Pero también nosotros tenemos que saber que tenemos que estar abiertos a recibir instrucciones, tenemos que estar abiertos a recibir mandatos, tenemos que estar abiertos a recibir cada requisito para cada asignación que se haga, porque si no, no lo vamos a cumplir. Cuando usted llega a un trabajo, ¿qué es lo primero que le dicen? ¿Me puedes mostrar en qué has trabajado y qué es lo que ha hecho y qué ha estudiado? ¿Me puede mostrar hasta dónde nivel de grado ha llegado? ¿Qué es lo que usted sabe, para ver qué es lo que va a hacer? Porque ellos necesitan saber por dónde empezar y qué le van a enseñar. Pero a veces hasta da temor, porque dice uno: yo no he hecho nada, si ni siquiera fui a la escuela. ¿Y qué pasó? El temor te hace retroceder, y tal vez había una oportunidad mejor para ti. Y así somos en el Señor. Cuando escuchamos que nos esforcemos y seamos valientes, que el temor no gobierne en nuestra vida, Dios va a empezar a instruirnos y nos va a empezar a enseñar por dónde caminar. Pero también debemos de reconocer en qué área como persona yo flaqueo, y que yo necesito que Jesús me ayude en esas debilidades. Y si no está al alcance de Dios espiritualmente, Dios te va a poner un puente para que te ayude. Una persona, una familia, un mentor, una mentora. Pero algo hay, para todo hay solución. Pero cuando nos encerramos a nuestro propio yo, vamos a andar conforme los dardos de fuego caigan. Y si ve, hay un centro donde usted tiene que tirar una espada y tiene que caer en el blanco, pero no muchas veces cae en el blanco. Para caer en el blanco, primero se hacen hoyos en varios de esa tabla, y de repente usted ve que cae en el blanco. Y aquel que lo sabe de al principio caer en el blanco es porque lo practicó y pasó por ese proceso, por esa etapa donde no caía en el blanco. Así va a ser usted y yo, de tanto insistir a llegar al propósito del Señor. Un día usted le va a dar en el blanco, y cuando usted le dé en el blanco, va a traer alegría en su corazón en lo que usted hace para el Señor. ¿Por qué? Porque el corazón triste y enojado es aquel que no ha alcanzado los sueños del Señor, que ha alcanzado los sueños de Él, pero no ha alcanzado los sueños del Señor. Y tarde o temprano, cuando nosotros nos proponemos alcanzar nuestro sueño, va a traer cansancio a nuestra vida, porque vamos a sentir que no estamos encajando en lo que Dios habló, y eso va a traer temor, y ese temor nos va a llevar a soltar todo lo que Dios habló. Pero en el nombre de Jesús, yo creo que aquí hay hombres valientes y mujeres valientes que no han decidido rendirse, sino al contrario, tarde o temprano le van a dar a ese blanco. Punto número 4: no desmayemos.
¿Qué es la palabra desmayarse? Desde el punto de vista clínico, es una breve pérdida de conocimiento debido a una disminución de flujo sanguíneo en el cerebro. Físicamente, clínicamente, puede estar uno aquí parado, de repente se pierde todo. No llegó al cerebro y quedó en blanco, y de repente se desmaya la señora o el señor o la persona o el niño. Pero en lo espiritual o emocional significa perder el valor, significa perder las fuerzas, el ánimo y acobardarse. Cuando nosotros decidimos como hijos del Señor a no desmayar, nada de esto va a tocar en nuestra vida. Pero cuando nosotros decidimos desmayar, rendirnos, vamos a perder el valor que Dios nos entregó. Porque el valor no te lo da el hombre, sino te lo da Dios. Y cuando tú recibes el valor que Dios te entrega, nada te va a hacer agachar la cabeza. Vas a sentir que va a doler un poquito, vas a sentir que es difícil de levantar tu mirada, pero vas a saber que la fuerza del Señor va a estar ahí. Perder las fuerzas luego te lleva a perder el ánimo. Hoy no quiero ir a la iglesia, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hoy no quiero ir al discipulado, ¿para qué voy a ir al discipulado? Ya, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a buscar del Señor si las cosas se ponen peores aquí en mi casa, se ponen peores en mi trabajo? No me siento bien. Y después del desánimo te acobardas. ¿Qué pasa? Ya no das la mirada como antes, te escondes, te ausentas, y viene aquel espíritu de cobardía en ti que no sabes ni qué hacer, porque primero tuvieron que suceder ciertas cosas en mi vida para traer cobardía en mi vida. Y lo primero, el valor que Jesús me dio por medio de esa cruz del Calvario. El valor que Dios me dio, no pensando en quién era yo y qué es lo que yo había hecho, sino en quién iba a ser en Él. Luego, como no te preocupaste porque eso se estaba incomodando, perdiste la fuerza. Ya no había fuerza ni siquiera para arrodillarte y orar al Señor. Ya no había fuerza ni siquiera para presentarte a la casa del Señor. Viene el desánimo. Y parte del no desmayes me encantó tanto, porque hay cosas donde tal vez nosotros renegamos al Señor, tanto esfuerzo que yo he hecho, y un día lo escuché con respeto. Y yo sé que como ovejas, como apasionados a Cristo, hombres y mujeres van a dar el todo por buscar una alma. Van a dar el todo por el todo para que el hermanito se sienta bien. Van a dar el todo por el todo para que la familia se sienta bien y permanezcan y se cumplan el propósito. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que aunque tú des el todo por el todo, pero si el ser humano y la persona no trabajan en sí misma, nada va a pasar, porque eso es entre la persona y Dios. Eso no es entre mí y la persona, sino que es eso entre Dios y la persona. Entonces cuando vienes a sentir, tú sientes que has fracasado, tú sientes que no lo hiciste bien, tú sientes que algo pasó en ti que no lo viste, pero el problema fue de que la persona perdió el valor en el Señor. Muchos vienen a este altar, Dios los liberta, Dios los restaura, Dios les habla, pero de repente no saben el valor que tienen en el Señor y empiezan a dejarse guiar por lo que ellos creen que es cierto, y de repente se pierden las fuerzas. Y yo entendí en esta parte que si tú no tienes fuerza para seguir avanzando en el reino de Dios, por mucho que ayunen, por mucho que oren, por mucho que dobles rodillas, y no estoy diciendo de que eso no va a valer, sí va a valer, pero el problema va a ser de que esa persona va a pasar un doble
proceso para llegar de regreso a los pies de Cristo. Y no sabes si en ese proceso va a llegar sin un pie, va a llegar sin ninguna mano, va a llegar sin un ojo, va a llegar todo chueco. No sabes si va a llegar inválido, no sabes cómo va a llegar, pero el Padre va a llegar, porque va a llegar, porque la promesa de Dios se cumple. Pero mientras esa persona no defina lo que él es en el Señor o lo que ella es, nada va a pasar, porque eso es interior de la persona. Y es donde yo me medito en el Señor, que un versículo tan pequeño, y muchos hemos leído Josué 1:9, y en versículos tan chiquitos Dios nos enseña y nos da las instrucciones cuando abrimos nuestro entendimiento y vuestros ojos espirituales. El propósito de Dios no es que te pierdas. El propósito de Dios no es que sigas llorando por lo que viviste en el pasado, por lo que aconteció en tu vida, o llorando porque no has sido una buena madre, un buen padre, o llorando porque no has sido lo que Dios esperaba de ti, o llorando porque no has sido un buen esposo, una buena esposa. El propósito del Señor es que alcance la plenitud de gozo en el Padre, que haya alegría que se refleje en ti, que esa alegría, yo te dijera feliz, pero no hay palabra felicidad, porque la palabra de Dios dice que alegría es la que Dios pone en nuestros corazones. La felicidad no existe. Eso tú lo vas construyendo cuando hay un corazón alegre. Ese corazón alegre te va a hacer alcanzar muchas cosas. Van a venir dardos del norte, del sur, del este y el oeste, pero tu alegría no va a dejar que eso te empaque lo que el Padre ha hecho en ti. Que por más que quieran moverte del llamado, por más que quieran moverte de aquella palabra profética que Dios habló, y amarrarte tu cinturón con mucha seguridad y cuidado, nada va a pasar, porque cerraste esa puerta. Dios te entregó valor, te entregó fuerza, ánimo, te entregó valentía, pero eso va a depender de mi persona, hasta donde yo deje de entrar en mi vida lo que tenga que entrar, porque mi vida es muy importante. Yo siempre lo he dicho, mi casa no es basurero ni mi vida. Yo tengo que tener un colador, tengo que tener un filtro de saber qué me va a llevar al propósito y qué me va a estancar a mí mi casa, porque de una o de otra forma Dios tiene propósito en mí, pero depende de nosotros mismos cómo peleemos las batallas. Dios pedía a Josué que en ningún momento permitiera que el desmayo llegara a su vida, porque si lo dejara entrar lo perdería todo. Si en un momento Josué hubiera dejado que el temor entrara, todo hubiera sido en vano lo que él había logrado. Cuán importante es que Dios cuide de nosotros. En un pequeño detalle, porque Él quiere este año que queramos conocimiento suficiente para poder detectar cada cosa que quiera entrar o hacer el enemigo. Cuando hay un pueblo que se decide a darle cabida al Espíritu Santo, a darle cabida a lo que Dios tiene en nosotros y quiere para nosotros, algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder en nuestra vida y en nuestra atmósfera. Cuando usted se sienta a dar instrucciones y sienta a su hija, y se sienta usted o su hijo y le dice: mira, hijo, este año, este mes, esta semana, este día, yo quiero que usted sepa que hay cosas que a mí no me parecen,
pero que usted la va a enfrentar, pero yo quiero que usted tome la mejor decisión, porque cada cosa va a traer consecuencia. Ahora bien, quiero saber en qué yo le puedo ayudar para que usted logre vencerlo y qué es lo que usted va a hacer para lograr vencerlo. Entonces Dios así trabaja con nosotros. Cuando vamos a la oración, Dios empieza a redarguir nuestro corazón y nos pone como un espejo y dice, bueno, estas áreas yo necesito que tú trabajes para yo poder llevar a cabo lo que se he dicho que voy a hacer contigo. Yo quiero que tú seas valiente. Yo quiero que tú sepas que en ningún momento te puedes apartar de lo que yo te he dicho que vas a hacer. Porque si das un paso falso, posiblemente te desmayes y pierdas el conocimiento y ya no regrese el conocimiento. Porque espiritualmente así pasa en muchos hombres y mujeres de Dios, que cuando se desmayó y se volvió a levantar, ya no pudieron levantarse del todo, excusando, como decía el pastor, fulano, mengano, sutano, cuando de veramente el verdadero problema y situación está en mí como persona y como hijo de Dios. Y este año yo quiero invitarte que no sea un año más, porque uno da a conocer cuánto uno ha crecido en el Señor. Y cuando tú ya miras que una persona, yo mi persona batallo con la misma situación, ya ni se le da importancia, porque uno dice, bueno, ¿en qué área vamos a ayudar? Porque en sí es la persona que no quiere cambiar, es la persona que se acomodó y le gusta seguir de este estilo. ¿Y cómo vamos a hacer? Y tenemos que pedir sabiduría al Señor para saber cómo llegarle a la persona y recordarle que Dios habló algo que tal vez ni el ser humano no lo cree, porque muchos no creyeron en nosotros, muchos tal vez no creyeron en mi persona, pero hubo alguien que cuando nadie creyó, Dios sí estaba creyendo en mí. Hubo alguien que tal vez pensaron de que no se iba a lograr llevar 17 años de matrimonio y que pensaron que tal vez iba a ser un fracaso, pero hasta el día de hoy Jesucristo creyó en nosotros y llevamos 17 años tal vez con lucha, pero aquí estamos permaneciendo. Tal vez tu relación ha sido una relación que empezó de la nada, tal vez ha sido algo que venía dañado, frustrado, venía como venía, pero tú no pensaste que ibas a permanecer, pero de repente hubo alguien que creyó en ti y ese alguien es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que saber que el no desmayar va a traer beneficio no solo a nuestra vida, sino a nuestra casa y a nuestra congregación. Punto número 5, que yo soy el Señor, tu Dios. La palabra yo soy expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y el castigo que merecemos, mantiene aún su amor por 1000 generaciones. Éxodo 34:7. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar a su propio Hijo por amor a nosotros. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Pero Él es misericordioso, aquel que reconoce que Él es su Dios y que reconoce el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. No solo 3ª ni 4ª generación, sino 1000 generaciones. Dios va a cubrir tu casa, va a cubrir a tus hijos, tus nietos, bisnietos, tus taranietos. Dios lo va a cubrir. ¿Por qué? A causa de la obediencia que tú has tenido para con el Padre, a causa de decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo no conozco, yo no sé mucho, pero yo me rindo a ti. Yo creo en el nombre de Jesús, que así como lo hiciste con Josué, así como lo hiciste con Abraham, así como lo has hecho con estos hombres de fe valiente, así lo vas a hacer conmigo. Y yo lo creo en el nombre de Jesús, que tú me vas a llevar a la victoria, que sobre mis lomos, sobre mi vientre va a ser bendita hasta 1000 generaciones, que nada de lo que el enemigo haya querido hacer
sacrificio que usted dio en la cruz del Calvario por mí es para siempre, es para siempre. No es pasajero, sino para siempre. Y eso te va a llegar a mantenerte en la promesa. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor que aunque nos amó, Efesios 2:4. Misericordia en abundancia nos da el Señor. Misericordia que no tiene límites. Aquella misericordia que dice: tal vez mi hijo lo intentó, pero hoy es otro día, lo va a volver a intentar y algo va a suceder. Tal vez esto no le salió, pero lo vuelve a intentar en mi nombre, y yo voy a recompensar que él reconoce que en el nombre de Jesús algo va a suceder, algo va a acontecer, y por lo tanto la mano del Padre se va a extender. Que aunque no entendiste al principio, que aunque viste que caíste y volviste a caer, pero te levantaste y le dijiste: Padre, es que yo reconozco que tú eres tu fidelidad es para siempre. Tarde o temprano tú te vas a mover, tarde o temprano tú vas a arrancar esto, tarde o temprano va a suceder algo, porque yo creo que tú eres un Dios vivo y poderoso. Pero tenemos que acudir al Señor, acudir a Él, porque Él es el único que espera que le entreguemos en totalidad todo de nosotros, porque en Él no hay duda ni temor. Él es nuestro Dios, es nuestro Jehová, que donde sea que vayamos, Él va a estar allí con nosotros. Solo es recibir lo que Él tiene y caminar de la mano con Él para cosas grandes sucedan en nosotros. Ya cansémonos de vivir una vida de naufragando, donde están nuestras emociones son más fuertes que nuestra determinación. Vivir esa etapa es difícil. Que sean más grandes las emociones que la determinación. Porque ¿sabes qué pasa? Que eso es como que estés en un barco y el barco te lleva así, y tú no sabes a dónde vas a ir a amanecer. Tú no sabes a dónde vas a ir a parar, porque las emociones están así. Y de repente no sabes que ese momento de emoción todo se puede quebrar. Que en ese momento de emoción que yo le doy cabida, no sé si va a haber una segunda oportunidad. Y es donde vengo a hablarte esta noche y recordarte que tú tienes un propósito en el Señor, que Dios te manda y me manda a mí a ser fuerte y valiente, a que el temor no se haga esclavo yo de ese temor, a que yo no sea el instrumento que Satanás use para yo obstaculizar lo que Él dijo que iba a hacer, porque Él es el gran yo soy. Y a veces pensamos de que ese gran yo soy está dentro de nosotros, y tenemos por poco el gran yo soy, que es Jesucristo, y no determinamos lo que realmente queremos. Y yo te invito esta noche que te pongas de pie, que cierres tus ojitos ahí donde estás, o no sé cómo le adoras al Señor, cómo hablas con Él. Es de la forma que usted lo hace para con Él. Tal vez yo le puedo decir: levante sus manos, arrodíllese. Tal vez yo le puedo decir: repita esto. Pero realmente cada uno tenemos nuestra forma de adorar al Señor. Unos con panderos, otros con guitarra, otros con piano, otros en el sonido, otros tal vez con banderas, otros con listones, otros con palmas, otros callados, otros meditando en silencio. Pero lo importante es que todo lo que respire alabe a Jehová.
Y algo tiene que suceder en nosotros. Cuando nosotros decidimos dar un paso de obediencia, desde el momento que lo damos, tú estás reconociendo que tú no te perteneces solo, que tú no le perteneces a tu esposo, tu esposa o a tus hijos. Claro, la palabra de Dios dice que somos uno solo, pero también habla de un mutuo acuerdo cuando tú te separas a intimidad con el Señor. Ahí te vuelves todo de Él y para Él. Y ahí tenemos que respetar las esposas que van a ir a intimidar los esposos con Dios. Y viceversa, el esposo respetar esa intimidad que tenga la esposa con el Señor o los hijos. Porque sin Dios no somos nada. Un hogar sin Dios se viene, si aún estando en el evangelio pasamos cosas difíciles. Y Dios sabía que íbamos a pasar cosas difíciles, por eso nos enseñó. Y nos habló por medio de la palabra de Josué. Nos ha hablado por medio de la palabra de Abraham. Nos ha hablado por Moisés, por José, Gedeón, David, por Ruth, por Esther. Y nos sigue hablando día con día. Que cada uno enfrentó sus retos, pero el secreto fue que reconocieron a Dios y que la obediencia les trajo victoria. Y que cada detalle que iba a pasar, Dios ya lo tenía establecido, pero algo tenía que suceder. Porque yo soy el que soy y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y cuando tú crees en el nombre de Jesús, que Jesús va a estar contigo, tu Dios, donde sea que vaya, por más joven que tú te encuentres perdido y sin dirección de Dios, por más que tú quieras hacer algo que a Dios no le agrade, algo Dios va a tener que hacer para romper eso, algo Dios va a tener que hacer para obstaculizar el camino, algo Dios va a hacer para que eso no se lleve a cabo, porque el Padre dice que va a ir con nosotros hasta el último día y el rincón de la tierra. Solo mírate dónde estamos. ¿Cuántos kilómetros recorriste para llegar a América? ¿Cuántos kilómetros caminaste para llegar aquí? ¿Qué es lo que tuviste que hacer para permanecer aquí? Tal vez 3 quedaron muertos, pero tú seguías caminando. Tal vez aquellos que dejaste en tu pueblo, tal vez en tu ciudad, en tu país ya no están. Tal vez aquellos amigos murieron de sobredosis, tal vez su hogar se destruyó, tal vez perdieron la vida o quedaron inválidos. Tal vez están en una cárcel. Tal vez son padres, madres solteros. Yo no sé dónde están. Pero Jehová prometió contigo estar hasta el fin. Nadie dijo que iba a ser fácil. Lo podemos ver específicamente en Josué 1:9. 6 puntos muy importantes. Solo mírate, tal vez tú has llegado donde tus padres no llegaron. Tal vez tú has alcanzado la plenitud que a tu padre y a tu madre le ha costado alcanzarla. Tal vez tú has llegado donde tal vez ni tus hermanos, tu hermana han podido llegar, pero tú lo lograste. ¿Sabes por qué? Porque has sido valiente y esforzado, porque has sido aquello que ha puesto la mirada en el Señor y has podido lograrlo en el Señor, pero ha tenido algo que suceder, que es la obediencia. Y la obediencia Dios la honra. El escuchar al Señor te va a traer muchos beneficios. Y sobre todo te va a traer identidad. Que cuando vengan y te digan quién eres tú puedas decir con certeza, sin temor: yo soy una hija de Dios, que con su sangre la lavó
La limpió, le puso corona, le puso vestidura nueva, le puso calzado nuevo, le puso identidad, gozo. Pero no vas a temer de lo que quieran hacer contigo y tu casa, porque habrá Dios que guardará. Ahí a tus hijos Dios los va a guardar en la escuela, a tu esposo lo va a guardar en ese trabajo. Pero nada va a pasar sin que Dios lo permita. Ya no seamos esclavos, iglesia. Dios nos ha dado libertad para vivir en plenitud. Nos ha dado el secreto de la alegría. No depender de una botella de alcohol, no depender de un cigarrillo, no depender de una pornografía, no depender de algo que es más grande, no depender ni endiosar el dinero, no es depender de cómo yo me sienta, de mis emociones, sino al contrario, de depender que donde sea que yo esté, adoraré, alabaré al Señor, porque Él es mi fuerza y mi fortaleza. No depender de cómo el ruido suena. Hay un dicho que dice: cuando el río suena es porque piedras traiga. Mentira, Satanás. El ruido siempre va a haber, pero va a depender de usted y de mí cómo lo queramos enfrentar. Porque su salvación no se la dio su hermano ni su hermana, se la dio Jesucristo. Por lo tanto, aunque el río traiga piedra tras piedra tras piedra, no se preocupe, porque esas piedras usted las va a ocupar para pasar el río. Esas piedras usted las va a ocupar para pasar y no mojarse, para no ensuciarse. Usted va a pasar y va a decir: al fin esas piedras me ayudaron a cruzar el río. Y no mojarse ni ensuciarse sus pies. Todo es una definición en nuestra vida. Yo sé que hay parejas cristianas, bebés aquí, que empiezan a caminar. Sé que también habemos viejos que desde niños tal vez fuimos instruidos. Yo mis 18 años, pero convertida tengo 7 años. No creas que de mis 18 yo he sido... No, yo he pasado mi proceso. He pasado tener que socar mi cinturón y morder una toalla, como aquella mujer que va a dar a luz. Y que no doy dos opciones: gritar o morder la toalla para que esa criatura salga. Pues a mí me tocó morder esa toalla, no creas que gritar. Pero lo vamos a lograr en el Señor. Lo vamos a lograr en el Señor. Que su propósito se cumpla en cada uno de ustedes. Todo y cuando usted se aferre que vamos a servirle al Señor con libertad. Gloria al Señor. Cierre ahí sus ojitos y levante sus manos.